Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Es tan amable y me explica porque la verdad yo leo y no puedo entender. ¿Será que Génesis 3:15 tiene que ver algo con las misiones? Realmente no. Pero primero, ¿qué dice Génesis 3:15? El pastor como que se llama la Biblia. Sí, claro. Y aquí dice, habla de la simiente de la mujer. Exacto, sí. La cual pues pisará la cabeza Sí. de la serpiente y ésta le herirá en el calcañar. Sí. ¿Cierto? Eso es lo que dice Génesis 3:15. Así es. Dije al principio que no, si se mira en el contexto en que se da. Pero si se hace una interpretación y aplicación al tiempo de hoy, sí. ¿Por qué no? Porque allá era una profecía Sí, que estaba mostrando la venida del Señor Jesús. sí, señor. ¿Ya? Entonces, no tenía que ver con las misiones en el momento que se da. Pero cuando uno mira el cumplimiento de la profecía, hoy, entonces descubre que Jesús vino a cumplir una misión. Y sí que la llevó a bien y feliz término, haciendo posible la salvación de los pecadores. Entonces, recuerde que aquello de las misiones es algo que aparece ya en el Nuevo Testamento y que va a tener mucha fuerza en el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando se dan los primeros viajes misioneros de Pablo. Hay otros antecedentes como la Gran Comisión, como cuando Jesús envía a los 70, pero realmente la palabra misiones apareció en este siglo pasado en la iglesia. Pero cuando uno mira pues el capítulo 3, verso 15 del Génesis, lo que está mostrando es una profecía acerca de la persona de Jesús que venía a restaurar lo que el primer hombre había perdido. Amén. Amén, hermano Carlos. Bueno, preguntan, hermano Carlitos. Esta pregunta nos llega a través de WhatsApp y nos dicen: Pastor, ¿cómo hago para tener un encuentro personal con Jesús? La verdad, intento portarme bien. Además, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me gusta aprender sobre la palabra de Dios, no obstante, aunque me bauticé, soy carnal, dice él, y empieza a citar lo que dijo Pablo a los romanos: vendido al pecado, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, y es el querer el bien, está en mí, pero no hacerlo. Mi carácter es muy explosivo, me molesto con facilidad, no tengo mucha paciencia, y a excepción de un par de cosas, tengo todas las obras de la carne. No entiendo cómo funciona la oración. Un consejo, por favor, gracias. En otras palabras, ¿cómo hago para tener un encuentro personal con el Señor? Es muy simple, es una decisión. Y cuando hablo de una decisión, mire que por ejemplo aquí nos toca prolongar, hacer una explicación amplia, que nos va a demorar. Es bueno que la persona que tiene la pregunta comprenda que Dios lo salva, pero que él tiene que tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, no espere que Dios va a venir y lo va a cambiar sin usted hacer lo que tiene que hacer. Deje limpio su camino. Por ejemplo, crucificado juntamente estoy con Cristo. Me niego a mí mismo, tomo la cruz y sigo. Renuncio a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, yo tengo mi parte. En la salvación, en mi salvación, Dios hace lo que yo no puedo hacer, pero me deja a mí que haga lo que tengo que hacer. Ahora, el hecho de que yo sea tentado no es igual a que sea un pecador. Cuando Pablo habla acerca de aquella lucha que libra él, no está diciendo que vive en el pecado. Exacto. No, está diciendo la permanente amenaza que hay del pecado hacia él cuando él quiere hacer todo lo contrario. O sea, lo vulnerables que somos. Exactamente. A eso es a lo que él se refiere. Con relación a su carácter,
es interesante que comprenda que el nuevo nacimiento tiene una particularidad, y es que nos hace nuevas personas. Así es. En consecuencia, nuestro carácter tiene que cambiar. No es lo mismo mirar a Juan y Santiago haciendo la solicitud en Samaria para que reciban al Señor, al mismo Juan y Santiago después del Pentecostés. Así es, amén. Antes del Pentecostés, Juan y Santiago querían meterle candela a los samaritanos. Ese era su carácter. Pero una vez que se da ese nuevo nacimiento, que dejan de ver a Jesús como el líder político, como la figura que los orienta aquí, para verlo como el verdadero Dios en esencia en sus propias vidas, pues entonces ya la vida cambia. Ya la vida cambia. Todos los seres humanos, absolutamente todos, estamos vestidos de esa naturaleza pecaminosa. Exacto. Todos somos susceptibles a la tentación. Pero eso no es igual a ser vencidos de la tentación. La Escritura dice, no seáis vencidos de lo malo. Vence con el bien el mal. Entonces, cuando a mí viene algo que afecta mi relación con Dios, yo debo tener el carácter suficiente para decirle no, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo ya he muerto al pecado, porque yo he nacido a una vida nueva. Entonces, estimado hermano, el secreto para tener un encuentro real con Dios va a depender de su decisión. A usted se le hace difícil porque posiblemente ha querido agradar a Dios y agradarse a usted mismo. Y ahí es donde está el problema. Usted está esperando que Dios haga todo en él. Claro. Dios ha hecho lo que tuvo que hacer, lo Ya, que Él hizo. Claro, Él lo tiene que hacer su Jesús parte. hizo ya es suficiente para la salvación de esta persona. Exacto. A esta personita le toca hacer lo que le corresponde, que es dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno, buscar la paz y seguirla, renunciar al pecado y a los deseos mundanos, crucificarse a sí mismo, entender que es una nueva criatura y como nueva criatura en Cristo, cada que venga un mensaje que afecte su intimidad con Dios, rechácelo en el nombre de Jesús. Esa es una de nuestras herramientas más poderosas, el nombre de Jesús. Exactamente. Y otra cosa que pregunta el hermano Carlos es, no entiendo cómo funciona la oración. La oración funciona cuando sé a quién oro y tengo claro el por qué oro. Y además entiendo los elementos que debe de reunir la oración. Hay gente que ora como el fariseo. Sí. Pero la oración del creyente está bien diseñada en San Mateo capítulo 6, donde lleva al penitente a entender a quién le está orando, al Padre que está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando entiende la condición del que está en el cielo, que es santo. ¿Cierto? Cuando el penitente entiende que no podrá hacer nada de su cuenta, sino que debe de entender que Dios debe de gobernar su vida. Venga tu reino. Y para que eso se dé, yo tengo que abrir el espacio para que Él tome el control de mi vida. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entender de que no voy a hacer mi voluntad, sino la de Él. Independientemente de que me afecten mis conceptos, mi tradición, mi cultura, mi visión de la vida. Yo debo de hacer la voluntad de Dios, que entre otras cosas es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, la oración debe de nacer de la fe. Es simplemente expresar a Dios lo que yo necesito, entendiendo quién es Dios y quién soy yo. Sí, se debe convertir la oración en un diario vivir, en algo ya que hace parte de nuestra vida diaria, devocional, cristiana, ¿no? Y que debe de ser no como una tradición. Sí, exacto. No como un rezo. O un rito. Sino más bien como aquello que surge en razón a mi necesidad del diario vivir. Sí, esa relación personal íntima con su Dios. Recuerde que en la oración hay varias cosas que se dan.
Una, reconocer quién es Él. Ujú. Dos, reconocer quién soy yo. Que creo que ahí es donde está el secreto. Cuando yo hago la oración del fariseo, no soy como los demás. Cuando hago la oración del publicano, ten misericordia de mí porque soy pecador. Entonces hay que tener en cuenta eso. Amén, amén. Pastor, es tan amable y me explica el versículo que está en 2 de Pedro 2:21. Por favor, quisiera escuchar una explicación. Segunda de Pedro 2:21. Bueno, vamos a mirarlo acá. Dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La persona quiere saber de qué se trata el texto. Él lo va a entender si lee desde el verso primero del capítulo 2 y tiene en cuenta el título: falsos profetas y falsos maestros. El pasaje está diciendo que estos falsos profetas y estos falsos maestros deben de tener en cuenta que al caer en esa desgracia, mejor les hubiera sido no haber tenido este conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque uno, después de conocer la verdad de Dios, volverse un hereje, un falso maestro, pues es ir en contravía de lo que antes abrazó. Es hacer caer en razón a la iglesia dispersa, que no puede ser que después de haber sido iluminados con el Espíritu Santo acerca del Evangelio de la Gracia, ahora, a causa de las diferentes dificultades que se presentan en la dispersión, claro, estén dejándose seducir por falsas enseñanzas para apartarse de la verdad. A eso es a lo que el escrito se refiere. Amén. Amén, amén. Hermano Carlos, pregunta. Buenos días, pastores y hermana Mercedes. Una pregunta. ¿Por qué los fariseos, siendo conocedores de las Escrituras, rechazaron y se opusieron al Señor Jesús? ¿Y quiénes serían los fariseos de esta época? ¿Serían aquellos que desconocen la deidad del Señor Jesús o los que lo colocan como una segunda persona de una supuesta Trinidad? La pregunta, pues vamos a tratar de encauzarla en varios campos. La primera, los fariseos eran una secta religiosa que se autoproclamaban como guardadores de la ley de Moisés. ¿Ya? Que lo grave de ellos no era que pensaran en lo que la ley de Moisés decía, sino más bien en lo que ellos decían y no hacían, según San Mateo, capítulo 23, del verso 1 en lo adelante, que tiene una connotación espiritual, y es la justificación a sí mismo por lo que ellos dicen que son, desconociendo el favor y la misericordia de Dios. 3, porque ellos, teniendo el conocimiento de la ley, lo reemplazaron por sus conceptos, que es lo que dice Marcos 7, 6, 7 en lo adelante. Hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Hablaba de los fariseos, de los cuales Jesús dijo un día: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo mando. Entonces recuerden, en primera instancia es una secta religiosa que se autoproclamaban como los encargados directos de Dios para transmitir el mensaje de la ley. 2, que ellos alteraron la ley sobreponiendo sus conceptos, sus tradiciones. ¿Ya? 3, que manejaban una doble moral. Aparentaban lo que no eran. Ahora bien, ¿quiénes son los fariseos hoy? No son
los que creen en varias personas en la deidad, pues al final no han tenido el conocimiento pleno de aquello que es lo que el verdadero fariseo entendía. Fariseo puede ser usted y fariseo puedo ser yo, que conociendo la verdad, Exacto. no hago las cosas como Dios manda. Exacto. Yo tengo el conocimiento de la verdad, Ujú. pero no hago las cosas como Dios manda. Y aparento ser lo que no soy. Eso es ser un fariseo. Ya. Una doble vida, una doble moral. Wow. Ya. Bueno, pastor, Dios le dio autoridad al hombre y le delegó responsabilidades en todas las áreas. ¿Cuáles son? Dios le delegó al hombre autoridad cuando le dice que lo ha puesto para que se enseñoree de todo. De las aves del cielo, de las bestias Sí. del campo, de todo. Esa es la autoridad que Dios le da. Le delega responsabilidad. Lo puso en el huerto para que cuidara y labrara la tierra. ¿Ya? Le dio mandamiento de todo fruto que producen los árboles del bosque puede comer. Pero hay un árbol que produce un fruto, es el fruto de la ciencia del bien y del mal. De ese no vaya a comer porque el día que coma de él, de cierto morirás. Entonces, ahí, a grandes rasgos, está tres aspectos de lo que Dios le entrega al hombre. Autoridad de dominio, responsabilidad con la naturaleza, ¿ya? Y mandamiento para que viva. Cosa que no cumplió ninguna. Todas tres las violentó. Y ahí tenemos la consecuencia. El pecado, la muerte, el cambio climático, todos los fenómenos que se han venido dando desde el momento que el hombre ha pecado. Siga. Entonces, que la persona quiere saber cuáles son esas responsabilidades que el hombre o el hermano tiene acerca de, que la pregunta era como acerca si él también tiene responsabilidad, pues se sabe que Claro. económica, pero tiene responsabilidad espiritual con la familia. Claro, es que cuando Dios le entrega al hombre la autoridad, pues de hecho el hombre es responsable de todo lo que pase consigo mismo, con la familia, con el mundo o la finca llamada universo, la cual Dios le entregó al hombre. Y de ahí se desprenden todas, absolutamente todas, el deber de guiar a la familia hacia Dios, pues Él es el responsable. Prueba de eso es que cuando Eva peca, Dios no llama relación a Eva, llama al hombre, porque Él era el responsable. A Él se le había entregado la autoridad. Entonces, eso debe de quedar claro. La autoridad que Dios le da al hombre es de gobernar, es de ser responsable de todo, incluyendo de las decisiones que se debían de tomar en familia y no por separado como la tomó Eva. ¿Está claro? Amén. Mano Carlos, preguntan, pastor, ¿por qué Jesús no trató de madre ni de hermanos a su familia de parte de María y de José? ¿No los trató como mamá o como hermanos? Porque su función, su venida a la tierra tenía un fin más allá de lo natural. ¿Sí? Si Jesús hubiese sido un hombre común y corriente, pues seguramente que hubiera hecho mucho énfasis en la familia. Pero para él primaba aquello que tenía fines eternos. Por eso de una vez le dice a la gente, he aquí mi padre y mis hermanos, mi madre. Sí. ¿Cierto? Sí. Haciendo alusión a la misión que él había venido, a salvar al mundo pecador. Pues como familia, por ley natural, ya tenía una familia. No había necesidad de decir, sí, aquí está mi madre María, que fue valiente. No, por orden natural, ya la gente sabía quién era él. Lo que no sabía la gente era
que en ese Jesús humano estaba nada más y nada menos que la salvación de todo el mundo. Y a él lo que le interesaba era salvar todo lo que estaba perdido. Amén. Aparte, María fue ese instrumento, ¿no? Escogido Claro. por él mismo para poder venir a cumplir la misión. Él venía enfocado en Es su que- misión. Por eso estamos diciendo, la gente sabía Exacto. quién era la María? familia de ¿Quién Jesús. era la familia? Hasta lo dijeron, Lo no es que este. exactamente. Exacto. Lo que la gente no sabía era que Jesús fuese el Salvador. Y Jesús está haciendo énfasis en lo de que ellos no conocen, Exacto. para mostrarles la verdadera misión que él venía a cumplir. Amén, sí, señor. Muy bien. Sí, señora. Pastor, ¿es correcto que en la iglesia se llame a personas inconversas a recolectar la ofrenda? Soy nueva y en la iglesia donde estoy yendo sucede esto. No, no es correcto. Se entiende que todo esto es parte del servicio a Dios. Las personas que están involucradas en el desarrollo del culto deben de ser personas convertidas al Evangelio, Y bueno, entonces, bautizados en el nombre del Señor Para que están Jesús, colocando personas no bautizadas. llenos del En la iglesia Espíritu llaman Santo personas inconversas. y que además sean de buen testimonio. Claro. Creo que ahí están fallando quien tiene la responsabilidad de administrar esa congregación. Sí, tal vez de pronto lo hacen, de pronto, ¿no? Uno se pone acá a pensar y a divagar. De pronto en ausencia del pastor, cuando el pastor no está y deja a quienes dirijan y lo No hagan. sabemos. No sabemos qué puede estar Lo pasando. cierto es que de alguna manera hace falta instrucción Sí, del pastor claro. a quienes delega la responsabilidad del culto. Porque ya uno se pone a pensar que el pastor lo haga, ahí sí ya está complicado. Conocimiento del pastor. Aquí en la iglesia, por ejemplo, la secretaria, ella envía semanalmente sí. la información de quién va a ser el culto y yo como pastor Verifica esa información. verifico si realmente quienes van a participar son personas dignas del servicio al Señor. Así es, qué bien, qué bueno. Pregunta, hermano Carlos. La orden que dieron en Mateo capítulo 10, verso 8, ¿la podemos tomar para nosotros también? Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracias. Eso es San Mateo. Mateo 10, 8. Pues ahí usted lo que debe de entender es que es la misión De los 12. de los 12. Jesús envía una comisión que está compuesta por 12 discípulos o los 12 apóstoles para que vayan e inicien el programa evangelístico y les da unas herramientas que es la autoridad. Ahora bien, que si llega hasta nosotros, claro, lea San Marcos capítulo 16 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Punto seguido, les da ¿qué? Autoridad. Autoridad. Que se ven reflejadas a través de ¿qué? De echar fuera demonios, de hablar nuevas lenguas, de tomar en las manos serpientes, de beber cosas mortíferas, de poner sobre las manos sobre los enfermos y sanar. El pasaje lo que está mostrando es que Dios no envía a su ejército desarmado, sino debidamente equipado y además instruido para que al ejercer la autoridad sepan cómo la hacen y en qué campo se debe de hacer. Y el Espíritu Santo es pieza fundamental de eso, ¿no? Pero claro, Recibiréis poder Claro. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y después de eso es que ellos fueron y hicieron milagros, prodigios y señales. claro. Maravilloso. Sí, señor. Pastor, ¿cuánto tiempo es el gran día del Señor? Un día es como 1000 años y para el Señor puede ser que se refiera a la gran tribulación. Por favor, me explica, pastor. Pues ahí es una confusión de comprensión de lectura. Porque cuando la Biblia habla acerca de un día es como 1000 años y 1000 años como un día o como una de las vigilias de la noche, está hablando de Jesús o de Dios que siempre es. Es decir,
que no está sometido al tiempo, que Él resume el pasado y el futuro en un eterno presente. Eso es una cosa. Otra cosa es el día de Dios, que es el día del juicio. Son cosas muy diferentes. Sí. Entonces, el día de Dios, según dice Sofonías y según dice Joel, es un día de tinieblas, de algazara, de entenebrecimiento. ¿Para qué queréis el día de Jehová? No puede relacionarse los dos pasajes con la misma forma de pensamiento. Porque una cosa es mostrar la vigencia de Dios, que nunca cambia. Otra cosa es el justo juicio de Dios. Amén. Bueno, pregunta hermano Carlos, hace una pregunta aquí por YouTube. Creería yo que la persona quiere entender qué significa el versículo. Dice así, acá está, sí. Acá. Bendiciones, hermanos. Mi pregunta: donde estuviera el cuerpo, allí se juntan las águilas. Y hace el signo de interrogación. ¿Qué significa? Bueno, lo que pasa es que Jesús está hablando acerca de su venida, ¿cierto? Eso es Mateo, capítulo 24. Sí. Entonces, lo que el pasaje está diciendo es, así como ustedes ven una cantidad de aves de rapiña volando en un solo lugar, le está diciendo a usted que ahí hay un muerto. Así será también de visible la desaparición del pueblo de Dios. Será inevitable. O sea, el mundo se va a dar cuenta que el pueblo de Dios va a desaparecer. Como el mundo se da cuenta donde hay un cuerpo muerto, porque allí están las aves de rapiña. Es una enseñanza que Jesús da para que ellos tengan claro de que la venida del Señor es algo tan real que el mundo va a echar de ver el vacío, como la gente echa de ver que hay un muerto, porque será algo visible. Sí. Exactamente. A eso es a lo que se refiere. Súper. Pastor, aquí hay una, para mí sería muy taquillera. Dice, pastor, a usted como anciano de la iglesia. No, pero yo no estoy viejo todavía. Todavía me siento como de 15. Bueno, pastor, a usted como anciano de la iglesia, ¿le preocupan ciertos comportamientos de la juventud cristiana de hoy? Claro, y del pastorado, y del futuro de la iglesia. Porque se está yendo una generación donde Dios siempre fue el punto de partida para la oración, para la evangelización, para la predicación, para la administración. Y uno en el tiempo moderno ve que el punto de partida es el Internet. Sí. Entonces ya se están cambiando valores, donde es común escuchar a gente de este tiempo decir que la oración ya no es necesaria, que se puede... Es más, usted lo ve de una manera irresponsable a algunos predicadores que son invitados a predicar y ya está terminando la hora de la alabanza y aparece en el escenario como aquel que va por la pasarela, el que va a predicar. Entonces uno sí dice, venga, esto es delicado, porque cuando nosotros creímos al Evangelio y comenzamos a servir a Dios, siempre se nos enseñó que si yo iba a predicar un sermón, debía de tener por lo menos un día de oración a solas con Dios. Y que si iba a cantar una canción, debía de tener por lo menos una hora de oración. Pero todo eso ha ido cambiando. Pastor, acerca y de se han vuelto profesionales en el ejercicio del servicio. Acerca de eso, una hermana estaba visitando una familia pastoral. Entonces el pastor, antes de llegar, llamó a la esposa y le dijo, hágame el favor y me baja un mensaje por internet, que ya voy a llegar, estoy cogido de la tarde. Entonces la hermana se quedó muy asustada. La hermana dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Y el hermano llegó tarde y su corbata y vamos a bajarlo del internet.
Entonces ella decía, ¿por qué hoy en día Delicado. pasan los predicadores y lo primero que colocan es el computador? Y bajen como si estuvieran dando cualquier discurso. Dije, no, yo sí no sé eso. Pregúntenle al pastor. También es bueno hacer una aclaración, hermana Mercedes, porque no todos los que utilizan Sí. el iPad o el computador es que bajaron el sermón, sino que ellos lo hacen con anterioridad Y lo organizan. El y lo bosquejo. organizan el bosquejo. Pero Yo sí soy hay- consciente de que hay hermanos, conozco pastores que son muy juiciosos en organizar su sermón y tienen su bosquejo como guía. Es una guía. Claro, bueno. Pero también hay otros Sí. que les pasa como ese. ¿Ya? Pues es complejo. En mi caso personal, yo llevo más de 50 años predicando y yo todavía no he sido capaz de manejar un sermón de internet. Yo siempre he creído que el mejor sermón pero es el que Dios le se lo da. da a Dios a uno cuando viene a decirle, Señor, ¿qué quieres? debo de enseñarle a la ¿Qué gente? quieres que diga? Y vea, quiero confesarme con ustedes. Para hacer un simple reel de 30 segundos o una perla evangélica de 5 minutos, yo he tenido días de pensar todo el día y orar a Dios para que me diga qué es lo que debo hacer. Yo he tenido momentos en mi vida de pastor que después de estar pensando sobre qué voy a predicar durante toda la semana o en la convención, a mí me ha pasado. Yo he ido a predicar a convenciones y he organizado un sermón con anterioridad, pero me he ido a orar y allá se cambia todo. Entonces, yo creo que el mejor sermón se consigue a los pies de Jesús, Sí, amén. porque Él conoce la necesidad del pueblo. Y yo soy el instrumento que Dios va a usar. Yo debo de ponerme en las manos de Dios para que Dios me use. De hecho, que en mi oración a Dios, cada que voy a predicar es, Señor, úsame, ilumíname, dame palabras. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Eso es muy diferente a tener ya una plantilla, punto número 1, punto número 2, punto número 3, pero no y que quiere se lo decir inspiró que- X, Y o Z. Pero no quiere decir que el pastor que utilice el computador es porque No, no, es no. algo muy artificial, no. No, Ahí. no, eso es como, Como usar el la- que lee la la Biblia. Biblia en la Sí, tablet. Un bosquejo exacto, como el que para lee la él. Biblia. En la- mi caso personal, Exacto. yo siempre uso el libro porque me gusta sentir el papel. Pero eso no quiere decir que sea más veraz San Juan 14:6 en el papel que San Juan 14:6 en el iPad o en el computador. Sí, sí, sí. Es el mismo valor. Aquí lo que hay que tener en cuenta es cuáles son los pasos que yo doy como predicador para el sermón. Clic. Sermón sobre mayordomía. Lo copio y lo pego todo. Eso es una cosa. Sí. Otra cosa es si yo hago el debido proceso. ¿Cuál? ¿Qué voy a predicar? ¿A quién le voy a predicar? ¿Y por qué lo voy a predicar? ¿Y qué busco? Eso es responsabilidad. Eso se Claro. llama Pero es que, responsabilidad. pastor, recuerda que a mí me tocó ver un pastor que se le acercó al pastor Carlos y llevaba su... Dijo, ¿quiere un sermón de Ya. la venida del Señor? Vea, estos todos son los de la venida del Señor, estos todos son de No, porque arrepentimiento. eso ya Y es, yo, esa es la ¿qué? corriente de la teología de la prosperidad, donde ya desafortunadamente dentro de la iglesia hay pastores Sí. que tienen el menú escrito. Exacto. Entonces me llamó mucho la atención que me vea, yo aquí tengo sermones para el día de los milagros, sermones Sí. para el día de la bendición económica, sermones para... Bueno, yo me quedé sorprendido porque pues... Son los pastores que están haciendo la semana de milagros, el día de... Exacto. ¿Cierto que no Y está eso, bien, pastor? no, eso va en contravía de los postulados de la Iglesia Pentecostal Unida de ¿Cierto? Colombia. Eso lo que refleja es que a causa de que aquella plantica que nace de una semilla muy pequeña se ha hecho tan grande que vienen las aves del cielo y hacen nido ahí. ¿Ya? Pero que la iglesia dentro de su filosofía enseña que el pastor no puede llevar ese estilo de vida religioso. Porque nosotros somos gente Sí, que pero hay iglesias debemos que de de dejarnos nuestra guiar. iglesia que lo hacen.
debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que tal fecha es el día de sanidad. No, y pero- es un culto de sanidad. Y yo, ¿Qué Dios tal mío, día es el día de los milagros? Sí, No, ¿es eso tan es, raro eso? eso es pura teología de la prosperidad, que es la más grande herejía que ha aparecido en el llamado cristianismo. Dios guarde la iglesia Amén. y guarde los pastores y nos dejemos guiar de Dios para hacer las cosas como Dios. Ahí había la pregunta también, decía que sobre la juventud, ¿no? Que es preocupante la situación y el pastor mencionó una palabra que es profesionalizar todo y sí, uno tal vez se preocupa y se pone a pensar en cómo muchos músicos, en muchos grupos de alabanza, como que se creen ya los profesionales y vaya a ver realmente qué tanta preparación espiritual hubo tras ese evento o esa puesta en escena que hicieron. Pues mire que la iglesia, pensando en todo eso, ha organizado una escuela que se llama la SCAN, La escala. la cual busca enseñarle al músico los principios para el servicio, enseñarle las doctrinas, las cuales debe de poner en práctica el músico, porque no sé si será afortunado o desafortunado. Creo pues que alguien ha de pensar mal de mí por lo que voy a decir. No lo hago con el ánimo de que piense mal de mí. Pues creo que ahí hay un error grande en el campo de llamar ministerio de la música. Porque los ministerios que menciona la Biblia están en Efesios 4:11. Y han elevado a ministerio el manejo de los instrumentos. Y de la buena voz del individuo cuando esos son dones naturales. Entonces una cosa es los ministerios dados por el Espíritu Santo, otra cosa son el ejercicio de dones naturales, que no se requiere la llenura del Espíritu Santo para tocar un instrumento, por ejemplo. Yo conozco gente, vamos bien allá, los artistas del mundo, esa gente no, son hasta enemigos de Dios. Sí. Y son excelentes músicos. Violinista. Y ¿no? tienen excelentes voces. ¿Ya? Entonces, creo que hay una confusión ahí. Por eso la iglesia busca sanar aquellas cosas anómalas en los músicos a través de la enseñanza. Y se le requiere a cada pastor Sí. que cuando un músico llega a su iglesia y dice que quiere participar, se le debe de requerir la licencia Sí. que confiere la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a esa persona como digna del ejercicio ministerial en el campo de la música. ¿Qué hizo su scam? ¿Qué hizo Por su eso proceso? es que Exacto. no puede tener la licencia si no está sujeto a un orden de autoridad, si no ha cursado aquello que le enseña al músico cuáles son los principios que debe de tener en cuenta todo el que quiere servir a Dios en esa área. Sí, es que Pastor, es un tema. hablando de bien eso, profundo, yo sí. personalmente quiero hacer una pregunta. Pastor, ¿qué opina usted acerca de que, por ejemplo, en la alabanza en la iglesia, el líder de alabanza entregue a los hermanos que van a apoyar y diga, son tantos coros, cantan este y este. Aquí le dan un espacio para que ministren. Aquí siguen cantando otros 2 coros. No se pueden cantar más de 2 coros. Entonces, ¿qué opina acerca de eso, pastor? Pues- Todo como tan acondicionado. Pues que no está siendo guiado por el Sí, Espíritu el es- culto. Se vuelve Eso fue lo que yo profesional digo. todo, ya tiene toda una Exacto. estructura. Entonces ya hay Sí, una sí. estructura y se les olvida que el culto, aunque se debe de hacer Sí, con con orden, orden, sí. debe de ser bajo la dirección del Claro. Espíritu Santo. Sí, porque Dios se manifiesta y Pero entonces no pueden cantar más, no pueden. claro. Sí. Lo que pasa es que el que lidera el culto también, como el predicador, Sí. debe de saber hasta dónde va Dios con él. Sí. No, pues no se da cuenta. Bueno. A veces predicadores predican Y van muy predican bien muy en su bueno hasta sermón. cierto momento y luego Y- ya después uno los ve ahí Eso. como agarrándose de aquí y de allá de... Claro, porque se les olvidó hasta dónde Dios está ahí. Y entonces todo lo bonito que se hizo en los primeros 20 o 30 Exacto, sí, minutos, sí. pues lo echan a perder con los argumentos, con los Es que hoy en día testimonios es muy propios complicado, de hoy en ellos. día es muy complicado. Sí, yo creo que el predicador debe de saber hasta dónde es el tiempo Dios oportuno para enseñar la palabra. Y
sobre todo que sea la palabra, porque a veces los predicadores predicamos la palabra y mientras la predicamos vamos bien, pero cuando comenzamos a contar cuentos, anécdotas, se vuelve más cosas que nos rebuscamos para mover la gente, No, es uno muy ve que ya delicado hoy se en día, perdió. y hoy en día es muy delicado porque cualquier persona sabe. Por ejemplo, yo personalmente no sé predicar, pero sí sé quién predica bien, quién se desvía. Entonces, igualmente Es va a ocurrir complicado. en la música. Muy complicado. El músico debe de Exacto, sí. dejarse usar por Dios a través de la música. Yo le he dicho a los músicos, vamos a entrar en este campo. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Amén. No es que porque tengo programado un coro es eso y ya. No, si Dios en el desarrollo de la alabanza se hace presente, dejémonos, deleitémonos en la presencia de Dios. Amén. Porque uno debe darle la prioridad al movimiento del Espíritu Santo en la vida del cristiano y de la iglesia antes que al programa mecánico que yo tengo organizado. Sí, así Amén. es. Amén, amén. Sigamos. Pregunta, hermano Carlos, ¿Jesús aún sigue siendo hijo? ¿Me puede explicar que el Espíritu Santo es Jesús? Es que son dos preguntas Sí, que hacen ahí. ahí hay dos preguntas, sí, señor. Bueno, vamos con la primera. ¿Jesús sigue siendo hijo? Sí. Lea 1 Corintios capítulo 14, el verso 28. Ahí usted encuentra que el hijo está cumpliendo la función de hijo hasta que todas las cosas le estén sujetas. Y una vez que todas las cosas le estén sujetas, el hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. En todo. Entonces, el oficio de Jesús como hijo es por causa de los hijos a los cuales, según Hebreos 2, son sus hermanos. Una vez que se haya salvado el último ser humano, entonces Jesús deja la función de hijo para ser lo que siempre es, Dios en todo y sobre todo. Entonces la primera pregunta es, ¿Dios o Jesús sigue en la función de hijo? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el último mortal haya sido salvo. Amén. Una vez que se perfeccione la salvación en los mortales y Dios en Cristo haya sujetado todo lo que el hombre perdió en el Edén, entonces Dios vuelve al lugar del principio. Dios en todo y sobre todo. Con respecto que si Jesús es el Espíritu Santo. Pues en el Evangelio de Juan, ustedes encuentran de una manera bien amplia que Jesús dice que Él es el Espíritu Santo. Leámoslo. San Juan. Vamos a leer el capítulo 14. ¿Sí? Verso 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estaba hablando de Jesús. Hay un con. En el campo de la compañía. Exacto. Y la presencia en. Luego en el verso 18 les dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Exacto. Hablando acerca de que Jesús dejaría de cumplir la función del hermano, del líder, para cumplir la función del Espíritu que los guiaría a toda verdad. Luego en el capítulo 16 del mismo Evangelio, ustedes encuentran esto, verso 5. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Hablando Jesús de que él estaba en condición humana con los discípulos.
Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y les explica por qué. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y va más allá. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué era lo que impedía que los discípulos no pudieran sobrellevar aquellas otras cosas de las cuales Jesús quería decirles? Bueno, aquellas que solo se logran entender por la iluminación del Espíritu Santo en la vida del individuo. Cosa que ellos no iban a entender escuchando a Jesús hablando como persona. Hasta que Él no se fuera y enviara el Claro. Espíritu Santo sobre ellos. Que estaba más que en aquello de enviar, Dios en el poder de su Espíritu hacer acto de presencia en ellos, no con ellos. Porque Jesús con ellos es la presencia de Dios con ellos. Cuerpo físico. Pero Jesús en ellos es la presencia de Dios en ellos. Por eso es que Él dice, me voy y no los dejaré huérfanos. Les está diciendo, 1, yo soy el Padre. Sí, amén. 2, vendré a vosotros y estaré en Vosotros. ¿Está claro? Amén. Sigamos. Pastor, ustedes hablaban sobre por qué los hombres no se quieren casar. Personalmente me gustaría casarme, pero carezco de criterio para elegir una buena pareja. Y la verdad, no he nacido de nuevo. No estoy convertido a Cristo. Realmente solo asisto a la iglesia, pero sin una convicción profunda. Bueno, Él está diciendo por qué no tiene criterio. ¿Ya? Es que cuando uno no ha tenido un encuentro personal con Dios, pues no es fácil elegir una buena esposa, porque el hombre se guiará por sus propios deseos. Entonces, como no ha decidido su vida para Dios, pues su visión de la naturaleza humana es netamente placer. Y eso impedirá que él pueda encontrar una buena pareja. Porque en el mundo hay placer por dinero, sin dinero y por otras muchas cosas más. Para usted hacer una buena elección necesita un encuentro personal con Dios, el cual le abrirá la mente para que entienda los mínimos que debe de encontrar en la mujer a la cual usted aspira a serla su esposa. Mientras usted no tenga ese encuentro personal con Dios, usted mirará como miran todos los hombres. Mujer para esclavizar, mujer para reproducción, mujer para placer. Pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, entonces vas más allá y ves los mínimos que debe reunir una mujer a la cual usted quiere hacer su esposa. Listo. Siga. Amén, amén. Preguntan, bueno, a nuestro oyente Sandra Martínez la pregunta está incompleta, entonces toca que la arregle mejor porque está cortadita, no le quedó completa. Pero preguntan después, hermanos, Dios les bendiga, una pregunta. ¿Está bien que los miembros del Comité de Obra Social pidan una cuota mensual a los integrantes del comité para su trabajo? En la iglesia hay un presupuesto y creo que ninguno debería de hacer eso. Yo sí he escuchado Ahora congregaciones que bien, lo hacen, sí. si eso lo hacen sin la debida autorización del pastor, está mal. Ah, sí, claro. Pero si han hablado con el pastor y el pastor autoriza, ya eso es otra cosa, porque el responsable será el pastor. Sigamos. Amén. Pastor, ¿es correcto que un pastor predique siempre el mismo mensaje? Ay. Bueno, pues hay dos maneras de verlo. Puede ser que es Jonás, que predicó el mismo sermón, ¿no? Y espera que se convierta. Y espera que se convierta todo el pueblo, la ciudad o el país. O puede ser que el predicador
no tiene la información suficiente, el conocimiento suficiente como para variar de dieta espiritual. O que no estudia. Por eso. Entonces, cuando usted es un che y solo aprendió a hacer lentejas, pues eso es lo que vas a ofrecer. Pero si eres un che inteligente, preguntas cómo se llaman otras comidas y qué ingredientes y cómo se hacen. Y hará atractivo su restaurante. Así también el pastor debe de ser una persona abnegada por la investigación, por el estudio, por recibir instrucción. De hecho, que la iglesia tiene el Instituto Bíblico. Y aprovecho la ocasión para incentivar a todos los que escuchan este programa que se matriculen en la escuela Esdras del Distrito 28, donde se imparte conocimiento en todas las áreas de la fe, entre ellas la de la difusión del Evangelio, que está relacionado con la homilía u homilética, donde se le va a enseñar al predicador, al pastor, porque los pastores también podemos matricularnos en la escuela Esdras, como en el Instituto Bíblico, claro, que entre otras cosas es una obligación. Sí. Y allí le dan a uno las pautas básicas para desarrollar un sermón, y en esa diversidad pues le van a explicar qué es un sermón temático, qué es un sermón textual, qué es un sermón doctrinal, qué es un sermón evangelístico, qué es un sermón histórico, en fin. Creo que el desconocimiento de todo eso hace que los pastores muchas veces caigamos en la misma rutina. A veces también se da porque el pastor, el predicador, vive buscando un texto para predicar, como el estudiante que vive saltando piedras para pasar el examen. Pero el predicador no debe de estudiar para predicar, sino para vivir. En la medida que el predicador estudie para vivir, va a encontrar qué predicar. ¿Está claro? Porque su predicación será las consecuencias de su vivencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces necesitamos gente que viva más la vida cristiana y que se preocupen por agradar a Dios más que por hacer un discurso, que es lo que muchos hacen, y por eso pues a veces se cae en la rutina. Se requiere un predicador que, al igual que un che, ofrezca diversidad en el alimento espiritual. ¿Ya? Que hay temáticas para consuelo, temáticas para fortaleza, temáticas de exhortación, temáticas de esperanza, temáticas de doctrina, temáticas de convocatoria a la conversión. O sea, hay una diversidad de temas que se pueden tratar, que posiblemente a algunos se les dificulta porque no saben establecer las diferencias. Y bueno, eso tiene mucho que ver la escuela de donde viene el predicador. Bueno, preguntan, hermano, ¿me podría explicar cuáles son las clases de ayuno en cuanto horas o días? ¿Qué se debe ayunar de manera, cómo se debe ayunar de manera correcta? La respuesta es bíblica. Isaías 58. Ahí está. Ahí le dice cuál es el verdadero ayuno. Que lo lea. Que lo lea. Y ahí está. No lo digo yo. Dios dice, el verdadero ayuno es este. Léalo. Amén. Muchos aguantan hambre por tradición. El ayuno es un tiempo que se separa para Dios y para mi reencuentro con Él, en pos de una solicitud a causa de un
momento de crisis que se ha dado en una familia, en un país, en una ciudad. El mejor ejemplo, lea el libro de Esther. Ahí lo encuentra. Sí. Ya son las 7, pero tenemos una ñapa. A ver, Hay un mañana. hermano que está confundido y dice que si él puede hablar con el pastor acerca de que es que los cultos se alargan demasiado. Siempre termina de predicar a las 9:30. ¿Qué puede hacer él? Bueno, yo creo que todo tiene su tiempo. Lo primero es que quien tiene la pregunta debe de saber que el culto debe de durar 24 horas, los 7 días, los 30 del mes Pues sí, y pero los se 12 refiere del al año. culto que se hace en la iglesia. Bueno, por eso estoy tratando de aclarar. 2, debe de entender quien lidera que el culto colectivo, pues se debe de tener en consideración algunos casos, como el transporte, las distancias. En mi caso personal, el culto a Dios debe de ser todos los días, todo el día y todo el tiempo. Pero cuando hablamos del culto colectivo, entonces sí planificamos. ¿Por qué? Porque hay hermanos que abordan un Transmilenio, 1 hora, 2 Llegan de horas, trabajar y llegan al que culto. suben a un bus. Al otro día. Yo he visto creyentes llegar al Boyacá Real a almorzar a las 9 de la noche. Sí. Uy, no. ¿No? Y lo Y un- dañé. Y yo Hasta las como 9. pastor, porque sí puedo desayunar a las 8, almorzar a las 12 y en intermedio revolverle 11, me vuelvo como inhumano y se me olvida que ese que llega con el portacomidas a buscar el lugarcito para poder comer y enseguida lo castigo hasta las 9. No, hagan las cosas bien hechas. Tengan un devocional movido por el Espíritu Santo y tengan una enseñanza bíblica bien diciente que la persona pueda irse satisfecho y tenga también su tiempo como un ser integral que es de poder descansar. Sí, al otro Por eso, día pero madrugo. sí ¿Qué está debería bien, de hacer este está bien creyente? que hable con el pastor. Sí, debería de Con mucho acercarse, respeto y decirle, amor. Pastor, venga, es que yo valoro todo lo bueno que se hace en la iglesia, pero a mí se me hace que hay algo que deberíamos de mejorar. Si estoy equivocado, corríjame. Solo lo hago pensando en el bien común. Está relacionado con el tiempo. ¿Ya? Y yo se lo digo porque yo asistí a un culto que comenzó a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde todavía estamos en Ay, culto. no. Y niños llorando de hambre. Sí. Hombre, no. La Biblia dice todo tiene su tiempo. Planifique bien. El éxito del culto a Dios no va a estar por la cantidad de horas, sino por la dedicación que tiene el individuo hacia su ser supremo, que es Dios. ¿Ya? Entonces ahí creo que usted sí puede sentarse y explicar, o decirle, no explicarle, sino decirle que reconsidere el tiempo, porque hay gente que viene de lejos. Imagínate, yo que trabajé en el pueblo, hermanos que venían a 2 o 3 horas a pie al culto. Y después de volverse. Y después llegan a las 12, 1 de la mañana, para estar a las 5 de pie para coger el campo. No, tenemos que aprender a considerar también a los hermanos que de alguna manera son parte de nuestro ministerio. Sin ellos no podríamos ser pastores. Entre semana es perfectamente, el culto inicia a las 7, media hora, 40 minuticos de alabanza, de oraciones, y la predicación, 30 minutos, 40 minutos está bien, y a las 8:15 ya están